Primera de Samuel 17, capítulo 26. Le damos la bienvenida a esta su iglesia, Puerta del Cielo, lugar de unción. Bienvenidos, espero que hoy puedan gozarse de una manera poderosa y maravillosa. Le damos gracias a los que nos acompañan a través de Facebook, de YouTube y de Skype. Que Dios los bendiga de una manera poderosa y maravillosa. Vamos a leer la palabra del Señor, pero antes vamos a orar para que Dios sea hoy tomando control de este mensaje. Padre amado y misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos que hoy, como el pastor que tú eres de esta iglesia, vengas a este lugar y que nos hables, nos ministres, nos enseñes y nos muestres ese camino poderoso y maravilloso que nosotros podemos tomar y que podemos seguir, Señor. Te bendecimos hoy y te damos gracias por todo lo que tú haces en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo del pueblo de Dios. Dice, amén. Amén. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó al igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso era como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ven, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, ya no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Amén. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Todos conocemos y hemos hablado de la famosa historia, ¿cierto?, bíblica, real, ¿cierto?, David y Goliat. Siempre se predica acerca de cómo David mató a Goliat, de cómo fue la guerra que tuvo, de todo lo que él hizo. Amén. Y nos damos cuenta realmente que fue un milagro poderoso y maravilloso lo que David hizo, porque fue guiado por el Señor. Pero hoy queremos ver la convicción de un verdadero cristiano. Amén. ¿Cuál es la convicción de un verdadero cristiano? Dice la palabra del Señor que en ese momento había una turba gigante, había miedo, había temor en el pueblo, ¿cierto? Se parece a lo que estamos viviendo hoy en la mayoría de las naciones. Vemos que hay muchos países en el mundo que están en guerra, y en Latinoamérica tenemos ya más o menos 6 países en guerra hoy, ¿cierto? Esperando que Colombia no se sume a ellos, pero pues sabemos que realmente es el final de todos los países terminar en guerra para que se cumpla la palabra de Dios. Pero sin desviarnos de ese tema, nos damos cuenta que realmente hoy hay temor. Temor acerca de los gigantes, temor acerca del problema, de la lucha, de la dificultad, de la situación económica, de la enfermedad, del dolor y de la aflicción.
Y el pueblo está acongojado, y el pueblo está abatido, y el pueblo está triste, y el pueblo no sabe qué hacer. Y aún dentro de la propia iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo, tenemos personas que conociendo a Dios todavía se sienten amedrentadas y asustadas porque realmente no saben qué hacer. Así que una de las cosas que vemos en esta parte, dice la palabra que cuando comenzamos, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Así que una de las cosas que David había escuchado era que había una recompensa, ¿para quién? Para el valiente que se enfrentara a Goliat. Había una recompensa de parte del rey, y ese rey estaba diciendo que para poder realmente conseguir una persona que se enfrentara a él, le estaba ofreciendo algo a cambio de su valentía. Y era increíble que todos los que estaban ahí, al oír tanta riqueza que se les ofrecía, aunque se podía casar con la hija del rey, dice que ninguno de ellos fue motivado por la recompensa. Era más grande el susto, el temor, la cobardía que sentían que ser motivados por la recompensa. Y hoy en día realmente el pueblo de Dios está en la misma situación. Hemos oído hablar, conocemos y escuchamos bíblicamente a través de Dios todas las mensajes y las predicas que tiene, que Dios nos ha prometido una recompensa. ¿Cuántos conocen la recompensa? Amén. Solamente uno. ¿Cuántos conocen la recompensa de Dios? Amén. Ah, ya hay más. Dios nos ha prometido a nosotros recompensa en el cielo, la vida eterna, paz, tranquilidad, confianza, seguridad. Pero aún escuchando la recompensa y la más importante, que es la salvación, y la vida eterna, que es la que más nos debería importar, porque el resto no importa nada. No importa ni la salud, porque ¿para qué yo quiero salud si me voy a perder? ¿Para qué yo quiero riqueza si me voy a perder? ¿Para qué yo quiero paz si me voy a perder? La más importante de todas es la salvación, y al lado de la salvación vienen las añadiduras. Y conociendo realmente esas recompensas que Dios nos ofrece, ni siquiera nosotros hemos cobrado el ánimo para enfrentar al enemigo. Ni siquiera hemos cobrado ánimo para poder ir a realmente entender de que si Dios dijo que nos iba a respaldar, nosotros tenemos que tener el valor de enfrentar cualquier cosa que hoy estemos atravesando. Porque además de tener a Dios en nuestro corazón, tenemos que entender de que Él nos ha dado las estrategias para pelear, las estrategias para luchar, las estrategias para poder glorificar a Dios. Eso es lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios, que podamos enfrentar todos los días a ese gigante. Pero tenemos temor, y solamente son muy pocos los que se enfrentan ante ese gigante. Son muy pocos los que se enfrentan ante el gigante. No hay nadie más. Y Dios hoy está buscando solamente valientes. Y mire que siempre llegamos y concluimos en la misma situación. ¿Qué decía la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Claramente que cuando estamos hablando acerca del camino ancho y el camino angosto, ¿qué decía acerca del camino angosto? Pocos son los que los hallan. ¿No decía eso? ¿Fue el mensaje de cuándo? Del domingo, ¿cierto? ¿Y qué decía la palabra del Señor hoy? ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿Cuánto ejército de Israel había? Un sinnúmero gigante, ¿cierto? ¿De qué? De pueblo de Dios. Y en el lado contrario, ¿cuántos había? Un número gigante ¿de qué? De soldados, pero sacaron a un representante nomás, que era el gigante. Y mire, era tanta la confianza y tanto el poder que tenía este gigante, que ellos dijeron, si hay alguno que se presente y venza al gigante, nosotros seremos esclavos del pueblo de Israel. Y así es el mundo. El mundo está dirigido solamente por un líder. En el lado de Israel estaba Dios como líder, y aunque no lo habían identificado, y sin embargo,
el pueblo enemigo tenía como su líder a ese gigante. Eso es lo que hace la gente del mundo que no tiene a Dios. Tienen como líder el enemigo y confían en el enemigo. Y la guerra nuestra es contra el enemigo. Y nosotros le tenemos miedo al diablo, le tenemos miedo a las circunstancias, a las luchas, a las dificultades. Y siempre estamos temiendo lo que él puede hacer en contra de nosotros. Sin embargo, un hombre que realmente volvió y dijo: repítame por favor, ¿qué es lo que se le va a hacer al hombre que venza al gigante? Y ustedes hoy están escuchando hoy de nuevo cuál es la recompensa de aquel que venza el mundo, de aquel que venza al gigante. Van a ser recompensados en el cielo y en la tierra. Van a tener paz, tranquilidad, gozo, alegría. Y si ese recordar de la promesa de hoy no hace un efecto en su vida para seguir batallando y peleando contra el enemigo, entonces usted realmente no cree en la promesa del rey, en la promesa de Dios. Tener tanto dinero solamente por pelear un momentico. Y tener la hija del rey y llegar a ser parte de la familia real no fue suficiente para motivarlos a pelear. Sin embargo, David pasó y dijo: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo lo llamó? Un hombre incircunciso. ¿Qué es incircunciso? Un hombre pecador. Y cuando él decía un hombre pecador, porque no había circuncidado, representaba el mundo, decía: ese hombre no es respaldado por mi Dios. Así que si ese hombre no es respaldado por Dios, es un débil. Porque sencillamente, aunque sea gigante y aunque aparente y aunque siembre miedo y terror, si Dios no está con él, es un pobre débil. Y eso le pasa al diablo. Dios no respalda a Satanás. Dios no respalda al mundo. Dios no respalda a los enemigos nuestros. Dios está a favor nuestro. Y Dios le dijo, y David dijo claramente: es un pobre incircunciso. Eso es lo que lo enfrenta a usted. El mundo, el diablo, los problemas, las enfermedades son incircuncisos, son insignificantes delante de Dios. Pero tiene que tener la seguridad que usted está respaldado por Dios. Y dice la palabra: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre. ¿Qué? Que le venciere. Así se hará el hombre que lo venciere. Así que dice la palabra del Señor en este momento que él otra vez se le recordó la promesa. Ya los otros sabían la promesa. Los otros sabían la promesa. Los otros entendían realmente lo que Dios estaba haciendo. Porque la tuvieron aquí en la cabeza, pero no tenían en el corazón. Porque fueron capaces de recordarle. Fueron capaces de recordarle a este hombre que Dios o que el rey les había prometido cosas maravillosas. Así que eso es lo que Dios estaba haciendo y era lo que Dios quería en este momento. Nosotros conocemos las promesas de Dios. Nosotros conocemos todo lo que está pasando. Nosotros conocemos realmente lo que está sucediendo. Y todos estamos acá. Pero, y aunque tenemos las promesas en nuestra cabeza, y aunque tenemos las promesas en nuestro corazón, todavía no somos capaces de actuar. Porque el pueblo fue el que le recordó la promesa a David. Dice la palabra: y después, y oyéndole hablar uno de sus hermanos de carne y de sangre, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Así que eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros somos poderosos en Dios. Cuando nosotros, mire, y vuelve y dice, cuando nosotros realmente nos queremos enfrentar contra el enemigo y hablamos de poder, va a haber siempre crítica contra nosotros, de los otros cristianos, de las otras iglesias del mundo.
Por eso vemos que es un grupo pequeño y siempre lo habla el Señor y lo confirma, porque sencillamente nosotros somos para otras personas fanáticos, locos. ¿A qué hemos venido? ¿Qué había de malo en que David fuera allá? Mire lo que le estaba diciendo el hermano, le estaba diciendo claramente, mire lo que le está diciendo. Dice, conozco tu soberbia y la malicia. ¿Usted cree que realmente está analizando que él se haya presentado en el frente de batalla? ¿Había una demostración de soberbia y malicia? ¿No? ¿Se da cuenta que el mundo nos quiere juzgar y condenar y hablar de nosotros lo que no es? Porque no había soberbia y malicia. Él había ido a cumplir la orden de su padre que le dijo, llévale comida a tus hermanos. Y cuando estaba en el campo, lo único que se le dijo, ¿qué fue? Se le dijo que él cumpliera esa orden, pero desde el campo escuchó lo que estaba pasando. Y él, conociendo a Dios, sabía que no había nadie que pudiera enfrentarse contra Dios. Y que él era un representante de Dios y que había sido respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque más adelante dice que cuando él cuidaba las ovejas, no importa si venía un león o un oso, él lo vencía porque el Espíritu de Dios le daba la fuerza para vencer. Ya había pasado hace rato eso. Ya había vencido osos y había vencido leones. Pero ¿sabe qué lo hacía a él moverse y motivarse para servir a Dios y para tratar de enfrentar a ese enemigo? El recordar. Escuche esto, las victorias que Dios les había dado. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido paz del Señor lo conocemos? Amén. Hemos recibido sanidad, hemos recibido milagros poderosos y maravillosos. Y cada vez que enfrentamos un nuevo problema, volvemos a temblar. Y volvemos otra vez a dudar de Dios. Y lo único que David hizo en este momento fue recordar que cuando se enfrentó contra un oso y contra un león, recibió la ayuda de Dios. Dijo, hoy no hay ninguna diferencia. Porque para Dios todos los problemas son iguales y el poder de Dios nunca mengua y el poder de Dios no se decae o decrece a medida que hay un problema más grande que otro, porque para Dios todos los problemas son iguales, son insignificantes. Y dice la palabra del Señor que después que él hizo esto, dice que él contó lo que pasaba y dice, y fueron oídas las palabras de David que había dicho y la refirieron delante de Saúl y le hizo venir y le dijo David a Saúl. Miren lo que le dijo David al rey, al líder. Eso es lo que Dios está buscando, hombres de Dios que puedan animar a otras personas. Dios no está buscando pastores. Usted puede estar sentado en la silla, usted puede ser el que limpia la iglesia, el que la barre, usted puede ser lo que haga, lo que sea, pero no importa su posición dentro de la iglesia. Dios está buscando hombres como David, porque para el mundo y para sus hermanos David era insignificante. No era ni rey, no era ni el hermano mayor, no era fuerte, no tenía músculos, era un niño de 14 años. En este momento tenía 14 años. Y sin ser nada todavía para los hombres, era algo en Dios. Y lo que dijo, le dijo, que no tenga ninguno temor, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. ¿Cómo animamos nosotros a nuestros hermanos en Cristo Jesús? ¿Cómo los animamos cuando usted ve a una persona triste, sin fuerzas, sin ganas de seguir luchando? Es tiempo que usted le diga a ese hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, aún al pastor. Porque no crea que porque el pastor es pastor, a veces no siente tristeza o dolor, aflicción, porque seguimos siendo humanos. Y para eso estamos, no para criticarnos, sino para ayudarnos y para que digamos cada rato que no desmaye el corazón de ninguno de los que están aquí, porque Dios peleará contra nuestro enemigo. Amén. Usted tiene que tener la seguridad que Dios va a pelear contra nuestro enemigo. Amén. No importa cómo se llame su enemigo. Y no está hablando, y lo hemos dicho 1000 veces, no estamos hablando de Pedro, de Juan, de Claudia, de Patricia, de Diana, no. Estamos hablando de la tristeza, de la soledad, de la aflicción, de la burla que llega a través de ese amigo o esa persona, de la crítica que llega a través de ese amigo, porque no es él, es Satanás usando a esa persona. Así que Dios nos va a dar la victoria porque lo promete. Y dijo Saúl a David,
Mira lo que le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y aquí viene la parte más difícil de todo esto. Queremos tener explicaciones. Tenemos que tener explicaciones. Tenemos que tener excusas. ¿Cuántos no usamos la misma excusa que usó el rey? No, pero es que esta enfermedad es grave. De esto no se va a salvar. No. ¿Y tú vas a orar por eso? No. ¿Tú crees que una oración va a salvar a esa persona de la enfermedad? ¿Tú crees que mi tristeza me va a apartar? ¿Tú crees que la parte económica la va a solucionar Dios? O sea, me va a mandar el dinero del cielo. Y siempre queremos buscar una excusa humana, una razón humana de lo que está pasando. Una excusa para que se va para arriba. Eso es lo que tiene que hacer. Tener el poder y la fortaleza. Y dice la palabra del Señor, acá continúa diciendo: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿A quién le está dando más credibilidad? Al hombre de guerra. Porque para ese rey, ese muchacho era insignificante. ¿Cuántos de nosotros no pasamos como personas insignificantes a otras personas, ante otras personas? ¿Cuántos de nosotros realmente no somos tenidos en cuenta porque somos cristianos, o porque no tenemos dinero, o porque no tenemos conocimiento, o porque no hemos hecho esto? Nos ven como insignificantes, pero el poder no radica en la estatura. El poder no radica en la edad. El poder radica en la actitud y en la fe que tengamos hacia Dios. Ahí es donde radica el poder. No hay ningún otro poder. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos, ni siquiera el presidente de Rusia, ni siquiera ningún presidente de ninguna potencia es capaz de amedrentar a Satanás. Usted y yo somos capaces de amedrentarlo si tenemos fe en Cristo Jesús. Si sabemos en quién hemos confiado nosotros, como David tenía la seguridad de que en quién él había confiado. Y hoy tenemos que saber en quién hemos confiado. Hoy tenemos que saber en quién nosotros hemos depositado nuestra fe, porque Dios nos ama y porque Dios tiene algo poderoso y maravilloso para cada uno de nosotros. Y dice que David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Y ahí cuenta la historia de lo que hemos hablado, que se había enfrentado con osos y se había enfrentado. Cuando usted le diga que usted no puede, dígale: no. Yo conozco un Dios que me sanó, que me transformó, que cambió mi vida. Ese Dios me va a respaldar hoy. No tenga temor en orar, no tenga temor en pedir, no tenga temor en dar pasos de fe, porque en los pasos de fe usted agrada a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice después, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Yo no sé cuántos de ustedes se imaginan a Dios de pronto con un bastón, canoso, barbado, porque ya han pasado miles y miles de años de que Él existe. ¿Quiere que le diga una cosa? Dios no tiene tiempo. Dios no tiene edad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Y lo mismo que hizo por David, lo va a hacer por nosotros en esta noche. Amén. Pero lo único que Él demanda de usted es confianza. Lo único que demanda es que diga: así como Jehová me ayudó a vencer al oso y al león, también me ayudará a vencer al gigante. Así lo hará Dios. Así lo hará Dios. Vencerá. Él lo vencerá en el nombre de Jesús de Nazaret. Él nos dará la victoria en Cristo Jesús. Pero es importante que nosotros entendamos, comprendamos y tenemos que saber que ese gigante hoy va a ser vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Miren lo que dice. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Usted cree que Saúl tenía fe en David? No.
Él dijo, esto es lo único que me queda porque ninguno de mis valientes, ninguno de mis hombres de guerra fue capaz de enfrentarlo. Mandémoslo aunque sea para que no quedemos en vergüenza. Que él vaya y lo enfrente y haga algo por él. No importa, que haga algo por él. Que haga algo por él. Eso es lo que decía. Así que la palabra de Dios nos muestra que aunque nos vean a nosotros como insignificantes ante Dios, Dios nos va a respaldar. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y dice, y Saúl vistió a David con ropas y puso sobre cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Se da cuenta? Ahí es donde nos podemos comprobar que Saúl no tenía fe en David, porque volvió a usar las técnicas humanas. Protéjase, cúbrase, porque ese hombre es un gran guerrero, es un gran luchador. Cúbrase. ¿Y qué dice? Dice la palabra, finalmente, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. ¿Sabe por qué David nunca había hecho la prueba? Porque él no se dejaba llevar por técnicas humanas. Él no se dejaba llevar por métodos humanos. Él no se dejaba llevar por nada de lo que el ser humano o de lo que las personas quisieran enseñarle, porque él se dejaba guiar solamente por Dios. Amén. Y dice, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó, escuche esto, decir aquellas cosas. Hoy es tiempo que usted eche de usted aquellas armas carnales, aquellos métodos carnales, aquellas técnicas, la ayuda de la palanca, del amigo, de hacer lo que puede hacer para poder solucionar sus problemas. Dios no quiere realmente que usted siga usando su astucia, sus métodos, o que camine por las sendas que usted mismo se ha trazado para usted. Dios te está diciendo hoy claramente, desecha aquellos métodos porque yo te respaldaré y yo haré algo contigo. No se te olvide que yo te di una promesa. No se te olvide que yo te dije que te iba a respaldar. Lo hice ayer, lo hice antier, lo hice hace un año, hace el tiempo que Dios ha hecho el milagro con usted. Nunca olvide lo que Dios hizo por usted. Cuando Jesús sanó al paralítico, cuando el centurión lo ayudó a meter por el techo de la casa y lo bajó porque era tanta la multitud, él le dijo al paralítico que se levantara. Y no a uno, le dijo a otro también, levántate, toma tu lecho y anda. Y siempre le he dicho, a mí que me interesa, después de estar 35 años, 40 años en un paralítico, en una cama, porque no era silla de ruedas, en una cama, que imagínense cómo estaba de sucia, donde él sudaba, donde a lo mejor se orinaba porque no podía llevarlo. Y eso durante 30 y pico de años, 40 años. ¿Para qué yo iba a cargar esa cama? Y yo lo primero que iba a pensar, lo menos que iba a pensar era mi lecho. Iba a disfrutar hoy la posibilidad de caminar de nuevo. Pero ¿sabe por qué el Señor dijo, toma tu lecho y anda? Para que le dijera, con ese olor y con lo que vas a llevar en la mano, vas a recordar de dónde te sacó el Señor. Y si usted no recuerda hoy de dónde lo sacó Dios, de dónde lo rescató Dios, no puede ser victorioso más. Dios no ha cambiado. Dios no se ha mudado ni Dios ha envejecido. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Ya para finalizar. Y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el cinto pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué fue lo que tomó en su mano primero? No, el cayado.
Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Con su vara y su callado me infundirán aliento. La palabra de Dios es la que nos infunde aliento. Bases en este libro, base en lo que dice la palabra del Señor, y usted será más que bendecido. Ni la espada de doble filo que usted tenga humanamente, ni el casco que se ponga, ni la armadura que usted use para protegerse, ni lo que usted quiera hacer lo va a proteger del mundo pecaminoso, de las acechanzas de Satanás. Lo único que lo va a proteger a usted es convertirse en una oveja del rebaño de Cristo Jesús y creer que Él lo respalda y que Él nunca lo va a abandonar. Dice su palabra que las promesas de Él son sí y solo sí y amén en Cristo Jesús. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dios prometió y Dios cumplió. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Si usted cree realmente en las promesas del Señor, tome el callado. Tome las cosas que parecen insignificantes. 5 piedras. ¿No es insignificante? Lo que llamamos una cauchera, una onda. Y lo llevó para enfrentarse contra un gigante. Como dice la palabra, no era Pedro ni la sombra de Pedro. Era el poder de Dios que sanaba a los enfermos. No era la onda o la cauchera ni las piedras. Era la confianza que David tenía en su Padre Celestial. Y si no hubiera tenido ni la onda ni las piedras, no importaba. Porque aún solamente con la palabra que él hubiera pronunciado en contra de ese gigante, lo hubiera destruido. Lo que ataremos en el cielo será atado en la tierra, lo que ataremos en la tierra será desatado en el cielo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Hoy es tiempo de confiar en el Señor. No es la religión, no es la técnica, no es el amigo, no es la palanca, no es nada que le va a dar la victoria a usted. Son armas de la milicia humana. Lo único que Dios quiere que usted diga: si el Señor me dio la victoria. ¿Cuál fue la mayor victoria que Dios le ha dado a usted en su vida? El día que usted aceptó al Señor como el Salvador de su vida. Por eso hoy, si Dios le ha hablado a su vida, yo le invito a que usted se ponga en pie. Amén, conmigo, para finalizar. Y que usted medite realmente cuáles son las técnicas y a quién pertenece usted. Si al ejército de Israel o a un simple pastor. Porque no es ser parte del ejército de Israel. El ejército de Israel está amedrentado. El ejército de Israel estaba asustado. El ejército de Israel estaba temeroso. El ejército de Israel estaba desconfiado. Y ni siquiera la promesa que el rey le había hecho de entregarle una tienda grande, dinero y la mujer, la hija del rey como mujer, fue capaz de motivarlo para enfrentar al gigante. Si estas promesas que usted encuentra acá, en esta palabra de Dios, no son capaces de motivarlo a usted para enfrentar al gigante y tener la suficiente confianza en Dios de que usted va a ser más que vencedor, usted está siendo parte del ejército de Israel, un ejército que no tenía valor, ni tenía nada, porque no tenían a Dios como respaldo, porque no había fe en ninguno de ellos. ¿Usted cree que eran guerreros cobardes, débiles? Yo imagino que en el campo de guerra, cuando se enfrentaban contra hombres normales del mismo tamaño, eran aguerridos. De hecho, siempre tenían victorias. Eran hombres aguerridos, acorazados, que tenían técnicas para pelear. Sí, nosotros en la parte humana podemos luchar y ganar el dolor de cabeza, pagar la deuda de 100,000 pesos.
cositas que hacemos en nuestra fuerza humana. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Pero cuando viene el problema grande, si nosotros nos acostumbramos a solucionar nuestros problemas pequeñitos con nuestros propios métodos, cuando venga el gigante grande, vamos a tenerle miedo y temor. Así que aprenda hoy a solucionar aún los problemas más pequeños. Aunque usted da 5.000 pesos, usted dice que 5.000 pesos lo paga cualquiera, dígale: Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero tú lo vas a pagar, tú me vas a proveer el dinero, tú lo vas a hacer. Y cuando usted confía en las cosas pequeñas, es capaz de confiar en las cosas grandes, porque usted va a estar acostumbrado a vencer al león, al oso, al lobo, a cualquier cosa que usted se le enfrente. Cuando llegue el momento del gigante, usted va a decir: yo vengo, como le dijo David al gigante. Para finalizar, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti, dijo David, no con mi honra y con mis piedras, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué dijo? O sea, mire la fe que debemos tener. Él confesó algo que todavía no había pasado y lo hemos predicado. Jehová te entregará hoy en mis manos. No lo había matado. Y yo te venceré. ¿Y qué más le dijo? Y cortaré tu cabeza y se la daré a los buitres. ¿Había pasado? No. ¿Pero qué hizo? Cuando lo mató, fue hasta donde él tomó su propia espada, cortó la cabeza como lo había profetizado y dio su cuerpo a las aves del cielo. Confiese con su boca cosas de Dios, promesas que están en la palabra. No confiese cosas negativas, no tenga temor, no tenga miedo. Donde hay temor, ¿qué dice la palabra? El amor de Dios no ha sido perfeccionado. Hoy es tiempo de perfeccionar el amor de Dios y dejar el temor a un lado, porque Dios nos va a dar la victoria todos los días de nuestra vida hasta el fin. Amén. Si yo le hablo, le invito a que cierre los ojos y usted piensa en este momento: ¿cuál es su gigante? ¿O cuál es su medio gigante? ¿O cuál es el enanito que se está levantando hasta ahora? No se confíe en el enanito, porque el enanito se le puede convertir en un gigante si lo usa sus propios medios, sus propios métodos. ¿Tiene temor? ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hay problema con sus hijos? ¿Con su esposo? ¿Con su esposa? ¿En la economía? ¿Qué es lo que tiene hoy? Que todos los días la asedia o lo asedia. Usted todavía no entiende cómo solucionar ese problema, ni cómo salirse de ese problema. Usted hoy le tiene que decir al Señor: Señor, yo confío en ti, Dios. Dame la salida, dame la técnica para poder pelear contra esta situación. Porque lo más importante, cuando usted analiza su problema muchas veces con los ojos humanos, usted dice: me conviene o no me conviene. Y aunque no le convenga, usted sigue ahí en ese momento, en esa situación, arraigado y cimentado en un problema que no se ha alejado de usted. Pero usted es capaz de confiar plenamente en Dios y no tener temor a lo que puede pasar. Hoy Dios le va a dar la salida y le da la victoria para que realmente usted pueda ser feliz. No solamente cuando llegue al cielo, que es lo más importante, pero vamos a comenzar a gozar la fidelidad, la felicidad y la salvación y la vida eterna desde aquí en la tierra. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia para glorificar y alabar tu nombre, Señor. Te damos gracias hoy, Señor, por todas las cosas lindas y maravillosas que tú nos has dado, porque hoy sabemos y entendemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte y darte gracias, porque hoy tú has traído una palabra, Señor, efectiva en nuestras vidas. Señor, en esta hora te damos gracias porque hoy te pedimos perdón porque nos hemos olvidado de las victorias contra los osos, contra los leones, contra los lobos, contra las cosas que nos han afectado, Dios, que nos has dado la victoria, Dios. Y aún, Señor, cuando encontramos un gigante, Señor, si recordamos eso, seremos capaces de vencerlo, porque no tenemos que usar métodos humanos, ni espada, ni casco, ni yelmo, Señor. Lo único que tenemos que es, Señor, ser parte de tu rebaño, tomar el callado, Señor, tomar tu palabra, Señor, y confesar con nuestra boca que tú nos das la victoria en Cristo.
Yo declaro en el nombre de Jesucristo, hay una persona que está amedrentada, que tiene susto, que tiene temor hacia el futuro, Señor, en la economía, en lo emocional, en lo físico, en lo económico, no importa lo que sea, Dios. En el nombre de Jesucristo yo declaro en esta hora que todo temor se va, porque tú nos has mandado, Dios mío, solamente a usar las piedras, solamente a usar esas ondas que parecen insignificantes, pero tu palabra no es insignificante, es solamente pronunciar tu palabra. Y tu palabra va a ser hecha realidad en nuestras vidas. Señor, en esta hora cuando confesamos tu palabra con fe, todo será hecho. Tú dices que si tuviéramos fe le podríamos decir a una montaña que se quite donde está y se tire al río, se meta al mar. Y hoy con nuestra imaginación decimos, eso es un dicho, es una manera de explicarlo. Pero yo estoy seguro, Señor, y lo creo literalmente, Señor, que tuviéramos la fe suficiente para hacer esa montaña que se moviera, esa montaña se movería de su lugar y sería traspuesta a otro lugar. Porque creo en tu poder y creo, Señor, que así como Josué oró, Señor, para que el sol, Señor, se detuviera, Señor, pero realmente no se detiene el sol, sino para que la tierra dejara de girar por 23 horas y 20 minutos. Dice que tú escuchaste la oración de un hombre pecador que pero tenía fe, Señor, y confianza en ti. Tú le contestaste la petición para que él pudiera ganar esa batalla. Así nosotros hoy mismo tenemos que tener la misma fe para confiar que todo lo que pidiéramos en tu nombre y todo lo que proclamamos será hecho. Y hoy declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Honramos tu presencia y te oramos por cada persona que llegó a este lugar. Te pedimos que tú los bendigas de una manera poderosa y maravillosa, Señor, y que al salir de este lugar nos lleves con la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, Señor, creyendo en tu fidelidad, en tu misericordia. Padre, oramos en este momento, Dios, también, por los diezmos y las ofrendas. Señor, sabemos que los diezmos y las ofrendas son bíblicos, pero que solamente lo pueden dar aquellas personas que te aman, aquellas personas que tienen una relación contigo, aquellas personas que son desprendidas del dinero, Señor, que no tienen al Dios como el dinero, sino que sencillamente te aman a ti. Por eso tu palabra dice que tú bendices solamente al dador alegre, Señor. Si hay alguien que no esté convencido, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesucristo, tú le hablarás y tú le enseñarás. Que en otro día, Dios, que él pueda sentir tu presencia, Señor, en esta hora para que se dé cuenta de la bendición. Y el que no tenga, Señor, para dar, te pido que tú le multipliques, Señor, en esta hora, Señor. Padre, que le des trabajo, que le des ropa, que le pongas techo sobre su cabeza, alimento en su alacena, porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor.